Buenos días a todas y todos, los presentes, compañeros con los cuales coincidimos en muchos eventos como este probablemente. Agradezco profundamente la invitación, la consideración para poder estar aquí. Un lugar y un momento en que posiblemente haya muchas personas que podrían perfectamente también estar compartiendo ahora. Agradezco la presentación también. Es grato como digamos, alguien puede destacar algunas cuestiones del trabajo que uno realiza en el sentido de cómo se observa ese trabajo, así que agradezco las puntualizaciones ahí. Creo que ya en la primera parte, ¿cierto?, con todo lo que se ha señalado, ha quedado más o menos claro cuál es el propósito que tenemos, así es que yo espero simplemente haber hecho una buena elección del tema y también, ¿cierto?, con él poder propiciar un debate, ¿cierto?, provocar algunas reflexiones que es el propósito. Bien, creo que ahí ya estamos en condiciones de poder compartir. Bueno, como ustedes pueden apreciar, he decidido abordar algunas de las cuestiones que me parecen interesantes a la hora de debatir el tema de la interculturalidad, pero sobre todo desde la perspectiva del poder y de la perspectiva, ¿cierto?, de la colonialidad, ¿no? Voy a tratar de explicar muy brevemente antes, ¿cierto?, de partir con las diapositivas cuál es el enfoque. Naturalmente hay aquí un trabajo de caso, ¿no? Voy a presentar una situación muy propia de Chile, pero quisiera que no la viéramos desde el modelo clásico, ¿cierto?, de si es un trabajo inductivo, ¿cierto?, o deductivo, sino más bien pudiéramos ubicarnos en la perspectiva del trabajo abductivo. Yo lo que intento hacer es una reconstrucción histórica de un proceso, pero pensando siempre que es un proceso que se puede replicar en el resto de los países de América Latina, la patria grande, como mencionó Alonso hace un momento. Y voy a trabajar principalmente con esas categorías, ¿cierto?, que ustedes acaban de ver, ¿no? Industria cultural, hegemonía, etc. Y voy a intentar desarrollar aquí dos tesis principalmente. La primera es que el Estado en Chile, los tribunales de justicia de alguna manera como una extensión de ese poder del Estado, y la industria cultural, en conjunto concurren en una producción y reproducción que es histórica del pueblo mapuche como un enemigo interno, un enemigo íntimo, que es el concepto que usa Achisnandi, ¿no? Y creo que esa tesis al menos puede quedar medianamente sustentada aquí. Y la segunda es que esa misma trilogía de poderes, en el mismo caso, ¿cierto?, chileno, vienen a contribuir en lo que podríamos llamar, ¿cierto?, un proceso que va desde la estigmatización, la discriminación, y termina con un proceso de sujeción criminal, que es el que me parece a mí que es el punto en el que debiéramos enfocarnos y preocuparnos, la verdad, en el caso de Chile, como en otros países. Aquí hay que señalar un par de cosas también, naturalmente. La primera es que estamos en presencia en lo que algunos teóricos, ¿cierto?, han venido llamando un conflicto civilizatorio, ¿no? Un conflicto cosmovisional, no es un conflicto solo de algunas entidades, de algunos poderes, ¿no? Y por eso la reconstrucción histórica es importante. Me interesa poder dejar, digamos, clarificado que cuando hablo de industria cultural, estoy usando ese concepto no con el concepto que se ha popularizado más, se ha masificado, donde industria cultural es sinónimo de cultura de masas, ¿no? Sino donde la industria cultural consiste precisamente en producir y reproducir de manera capitalista la cultura, ¿no? Y tener, por lo tanto, un valor de la cultura que es un valor normalmente abstracto, ¿no? Y que está en el juego de ese poder. En ese sentido, ¿no?, es el abordaje. Y lo segundo es el concepto de racismo de Estado, como un concepto que viene a explicar, ¿cierto?, cómo el Estado, cuando se configura, entra en esa dinámica, ¿cierto?, de inclusión-exclusión, pero que finalmente termina siendo una lógica de exclusión por la propia naturaleza
normalmente del Estado, ¿no? Y cuando trabajo el concepto de industria cultural me quiero enfocar principalmente en dos tipos de productos de esa industria cultural. Por un lado, la literatura de élite, ¿cierto? Esa literatura construida para cierto sector de la población, no la literatura más nueva, ¿no? Más alternativa, y también la prensa hegemónica, ¿no? No toda la prensa, sino que aquella prensa que tiene ese carácter, digamos, de estar siempre al lado del poder, digamos, a lo largo de su historia. Estamos hablando de prensa que en América Latina son periódicos de cerca de los 150 años, 140 años. No estábamos hablando del Mercurio en Chile, estamos hablando de La Nación en Argentina, El Comercio en Perú, o sea, ese tipo de periódicos. Y en el caso del Estado, principalmente, la lectura es a través de los tribunales, cómo los tribunales operan esa lógica de exclusión. Esta crisis de la cual uno puede hablar, una crisis de interculturalidad, podría llamar uno, ¿no? Una crisis de representación también de la alteridad, se da en dos dinámicas que me parece siempre importante precisar, porque uno siempre está hablando desde la lógica del Estado, desde la lógica del poder y de las instituciones, está hablando del orden público, pero en realidad lo que está detrás es una preocupación por los intereses económicos, ¿no? Y en Chile se ha visto mucho eso. Se invoca el concepto de orden público para defender los intereses económicos de algunos. O se habla de seguridad social, que también lo hemos visto mucho en América Latina en el último tiempo, la idea de seguridad social cuando lo que se quiere es salvaguardar, ¿cierto?, la propiedad privada. O se habla de estabilidad jurídica cuando Estado de Derecho, por ejemplo, etcétera, cuando lo que se quiere hacer es tratar de abordar la crisis de la representatividad, ¿cierto?, que tiene hoy día la política, ¿no? En Argentina los compañeros están discutiendo ahora la posible incorporación del voto electrónico de parte del nuevo presidente, precisamente como una forma de poder enfrentar esta situación que es más bien política. Y en otro plano también es importante que cuando nosotros hablamos de las culturas de los otros, cuando hablamos de las culturas étnicas, por ejemplo, que un poco el trabajo en el que yo me he situado, pero en general de las otras culturas, siempre se basa esta lectura en la idea de que hay una diferencia y hay un conflicto, pero es la diferencia la que genera ese conflicto. Y en esa dinámica, donde el conflicto va a estar siempre, puesto que es la diferencia lo que lo genera, ¿cierto?, el conflicto trata de ser eliminado, ¿no? Hay una tendencia a eliminar el conflicto, pretendiendo de esa manera que se está eliminando las diferencias, digamos, y la diversidad, ¿no? Siempre hay una atención política al conflicto, no a la problemática de fondo, ¿no? También es importante señalar, y esto en el caso chileno es muy, muy importante, y no necesariamente tiene correlación en el resto de los países de América Latina, esta imbricación absoluta entre el Estado y el mercado, que algunos llaman, como Yeso, por ejemplo, Leiva, llaman el modelo posneoliberal, ¿no?, donde operan en forma conjunta. Digo, esto es importante señalarlo porque en otros países de América Latina, uno ve el caso boliviano, por ejemplo, es muy distinto, porque en el caso boliviano hay una lucha muy fuerte por el Estado. El Estado se transforma en un campo de lucha importante. Y eso está a la base del proyecto, por ejemplo, ideológico García Linera, ¿no? Establecer el Estado como un campo de lucha. Pero en el caso de países como el chileno, que tiene este modelo, ¿cierto?, presente, ya no es el Estado el campo de lucha más importante. El Estado es un medio, digamos, pero los intereses, la lucha se está generando en el mercado, ¿sí? Hay una privatización completa, en el fondo, de lo social, de lo político, de lo público. Bueno, la idea de la industria cultural también es importante, y esto no es menor, puesto que desde ahí se está haciendo esta lectura. Alguien podría decir, esto es tremendamente, digamos, conspirativo como lectura, o es demasiado extremo. No estoy situando yo a los medios de comunicación masiva porque no es el foco, es la industria cultural. No lo estoy situando como que fueran los responsables absolutos de todo lo que pasa, pero sin lugar a duda, cuando se involucra esa industria cultural, esa prensa hegemónica, esa literatura de élite con el Estado y con los tribunales de justicia, se forma un conjunto bastante más potente, ¿no? Desde el punto de vista teórico y conceptual, yo quisiera
señalar que en esa constelación, digamos, de conceptos y de autores, yo nada más me voy a detener en aquellos que están ahí más destacados, porque son los que trabajo con mucho más énfasis. Por un lado, esta idea del enemigo íntimo, como un enemigo que se elabora, que se construye históricamente, y precisamente para poder justificar muchas de las acciones que vienen desde el Estado Nacional, por ejemplo, ¿no? Y uno va viendo cómo ese enemigo íntimo va cambiando, ese enemigo interno va cambiando, pero probablemente va cambiando, digamos, de denominación. Pero el actor social, el actor político, el actor cultural, en el caso chileno suele ser el mismo. La idea, ¿cierto?, de una sujeción criminal a mí me parece tremendamente interesante, porque ya para mí no estamos hablando de un problema de criminalización, que es un problema ya fuerte en nuestras sociedades. Pero para mí el problema más serio no es que se criminalice al otro, porque en la sociedad están criminalizados muchos actores políticos. Hay un trabajo muy interesante, por ejemplo, de Owen Jones, en el libro que habla sobre la demonización de la clase obrera en Inglaterra, que es muy importante el análisis, porque claro, ahí tenemos otro enemigo interno que se ha construido, que se ha criminalizado. Pero para mí el problema de fondo es cuando se pasa de esa criminalización a la sujeción criminal, que lo vamos a ver luego, ¿no?, que es un problema mucho más serio. Bueno, pero ¿qué pasa con los tribunales, con la justicia? Primero, decir que los tribunales en este sentido actúan como productores de relatos de conflicto, y de un conflicto civilizatorio. Ahí de nuevo retoman el concepto inicial, ¿no? Para los tribunales un conflicto, digamos, una pugna entre la civilización, ¿no?, y aquella parte de la población que está fuera de esos cánones civilizatorios. También el sistema jurídico, los tribunales, son una forma de mediación psicológica del poder con fines políticos, porque claro, cuando los tribunales, o en el seno de los tribunales en Chile, se invocan, desde más o menos el año 97 a la fecha, la ley de seguridad del Estado, la ley antiterrorista, estamos hablando de un elemento psicológico, jurídico, psicojurídico, pero con fines políticos, ¿no?, que tiene una clara, digamos, un claro sentido, como vamos a ver luego también con algunos datos. Y también los tribunales, en el caso nuestro, ¿cierto?, y ocurre probablemente también en la región en general, se han especializado en juicios, pero no en justicia. La percepción que hay en la sociedad hoy día es que cada vez hay menos justicia, aunque hay muchos más juicios, digamos, muchas más leyes, digamos, que se están aplicando. Aquí, desarrollando rápidamente, desde la base, desde la idea de la industria cultural, como una forma de espectacularizar siempre el conflicto y ponerlo siempre en una dicotomía entre civilización y barbarie. Eso va a estar siempre en los medios de comunicación, ¿sí? Un poco en la lógica, ¿cierto?, del bien y el mal casi, ¿no?, muy maniqueísta. Luego vamos a pasar a los tribunales de justicia, que en el fondo vienen a tomar el lugar de lo político. Y ese es cuando uno habla de judicialización, está diciendo que los tribunales toman el rol de lo político y lo asumen. El problema, la problemática social del país deja de ser política y se transforma solo en un problema judicial. Entonces en Chile pasa que el problema del Estado y el pueblo mapuche es un problema que no se quiere abordar políticamente y solo se aborda judicialmente. De ahí pasamos, ¿cierto?, naturalmente a una criminalización donde ya la visión del Estado, de los tribunales, en realidad subsume completamente lo político. Ya no es un problema político, para nada. De hecho, las personas que han intentado, digamos, darle un carácter político a este conflicto en Chile han terminado, digamos, fuera, ¿no? El último caso que nosotros vimos, el del exintendente Huenchumilla, que envía un informe, que es un análisis político, y a los días, digamos, sale de la intendencia. Hay una intención de no politizar el tema. Pero terminamos en el último nivel, que como digo, el que me preocupa bastante, que es qué pasa cuando todas las instituciones, toda la institucionalidad del Estado, ¿cierto?, tribunales, y además los medios, digamos, de comunicación, la prensa hegemónica y cierta literatura de élite, generan esta criminalización constante, histórica. ¿Qué pasa con ese otro, ¿no? ¿Qué está pasando con ese otro? Bueno, vamos a ver rápidamente, tiempo creo que me queda uno, ¿sí? Bien, estoy adelantando quizás, pero mejor. Una primera parte de ejemplos que yo quiero situar
Y tiene que ver con esta idea de ir provocando un poco la memoria, ¿no? Porque da la impresión hoy día, cuando se habla de los conflictos de nuestros pueblos, son conflictos contingentes, son conflictos de esta última década, son conflictos entre la izquierda y la derecha, ¿cierto? La izquierda que está perdiendo el poder en América Latina y la derecha que vuelve. Creo que el tema en estos casos siempre es mucho más complejo porque tiene que ver con cómo se ha ido construyendo ese otro a lo largo de la historia, ¿no? Y nosotros vamos a ver cómo el mapuche, y por lo tanto el pueblo, el grupo, se ha ido construyendo desde la idea, ¿cierto?, de un salvaje, un rebelde y un bárbaro, ¿cierto? Y esas son las primeras características que asume este enemigo interno. Es un enemigo interno en tanto tiene esas condiciones, ¿no? Y los ejemplos son variadísimos, no me voy a detener en todos ellos, pero tenemos desde textos del siglo XVI, donde se empieza a hablar de todas estas características de ese grupo, ¿cierto? Y ahí ustedes tienen destacadas algunas de los calificativos que se usaron y que se siguen usando hoy día. Cada vez que hay una pugna ahí se retoman estos temas, ¿no? Idolatría, borrachera, etc. Tenemos algunos casos de prensa, de las primeras formas periodísticas, digamos, que hay en América, bueno, que hay en Europa, pero que se refiere a América Latina, que son las realizaciones de suceso, donde ustedes pueden ver ahí un caso, uno de los tantos casos del siglo XVII, donde aparece la idea de este araucano rebelde, ¿no? Este araucano que se rebela, pero se rebela contra el imperio, contra quien coloniza, ¿no? Y después uno puede empezar a ver ya, qué es lo que doy más ejemplos aquí, bibliografía, literatura, digamos, del siglo XIX. Ustedes tienen ahí un texto de Ignacio Domeyko, ex rector de la Universidad de Chile, una persona que no podemos calificar, digamos, necesariamente de racista a priori, pero claro, en uno de sus textos, con este espíritu naturalista de la época, ¿no? Se plantea de esa forma, cuando trata de hablar de este pueblo, ¿no? Y dice, habla de las prácticas bárbaras, ¿no? De lo que ellos hacen, cuando se reúnen, ¿no? Esa mirada, digamos, naturalista y por lo tanto naturalizada, pero siempre desde una fuera que enjuicia, que valora. Y aquí ya tenemos casos, algunos ejemplos que voy a dar nada más del Mercurio, de esta prensa hegemónica en Chile, ya de cerca de 150 años, ¿no? Que es un poco la idea que yo les comentaba, que está presente en varios periódicos en América Latina, no es el único caso. Allí ya ustedes ven una noticia de 1859, estamos hablando de una época, digamos, de consolidación, ¿cierto?, ya del Estado Nacional, que se está planificando la guerra, digamos, contra el pueblo mapuche en ese minuto. Y ahí se habla de enemigo vecino, que me parece un concepto que es muy interesante y que tiene precisamente que ver mucho con el concepto que usa Chisnandi del enemigo interno, ¿no? Porque es un enemigo pero que está al interior, no es el enemigo que siempre cree Estados Unidos, ¿cierto?, que es el enemigo que hay que ir a batallar, ¿cierto?, al extranjero y sobre todo bien lejos, ¿no? Sino que es un enemigo que está al interior e interno. El gobierno no tiene medios ni voluntad, dice en este periódico, para declarar la guerra a este terrible enemigo, ¿no? Entonces, el Mercurio hace una provocación permanente durante todos estos años de decir, ya, pero ¿qué va a hacer el Estado? Estamos esperando que vaya a hacer la guerra y no la hace, ¿no? O en esta otra noticia, cuando se habla de los asesinos, se habla de los instintos feroces, porque son salvajes, etc. Se habla de un agresor que es estúpido y a la vez cruel, ¿no? Aquí hay un periódico que está incitando, ¿cierto?, incitando la violencia, diríamos hoy día en un contexto más actual. Otro texto del mismo periódico, de 1862, habla de un enemigo imponente, un enemigo ya que no queda duda alguna que hay que ir a enfrentar. Luego tenemos otros textos que voy a pasar nada más rápido, que tienen un carácter distinto, ¿no? Aquí tenemos el caso de una crónica, donde se habla de la moralidad de este pueblo, ¿cierto?, muy en negativo, por cierto, sin conciencia de lo que son, ¿cierto?, y sin esperanza, ¿sí?, ¿cierto? Pero también tenemos literatura
que yo llamo literatura de élite, digamos, que es creada en esa época principalmente para la clase burguesa, ¿no?, de la época. Este es un texto que leen todos nuestros estudiantes de enseñanza media o secundaria, es un texto de circulación todavía muy masiva. Y en uno de los pasajes del texto aparecen estas ideas. Hay un diálogo entre dos de los personajes de esta obra, de esta novela, donde uno, ¿cierto?, habla de los bárbaros araucanos y otro vuelve a usar esta dicotomía, ¿cierto?, los buenos pillos, ¿no?, y diciendo, ¿cierto?, que lo que corresponde hacer es imponer el estado de sitio, ¿no? Tenemos aquí literatura. Y luego ya tenemos otros textos que son naturalmente mucho más claros por la temática. Este habla del eufemismo de la pacificación de la Araucanía. Donde también habla de los bárbaros, pero lo hace con una épica, ¿no? Esto es tremendamente fuerte. Es un libro que en el fondo habla de la guerra, pero desde la perspectiva de la épica de los soldados que van a esa guerra, ¿no? Y donde aparecen a lo largo del texto varios ejemplos como este, ¿no?, que los soldados, ¿cierto?, este épico soldado chileno va y revuelve sobre los araucanos sus sables ensangrentados, ¿no? Esa narrativa que uno ve que impresiona mucho e instala un poco el discurso de la época. Hay otros textos que hablan de lo político, ¿cierto?, ya en el siglo XX, iniciando el siglo XX, y aquí hay una pregunta que se hace este analista, que dice, si será la raza el problema, digamos, no da respuesta, ¿no?, debo reconocer. McKibben no da respuesta, no dice efectivamente, como lo hará más adelante Encina, pero se hace una pregunta que a veces, ¿cierto?, deja mucho más a la imaginación. También habla del patriotismo, ¿no?, que va a ser otra idea que los va a dejar fuera, ¿no? Hay un autor que trabaja desde la perspectiva psicológica, discurso más con perfil más científico, también del siglo XX, habla de pueblo en estado de barbarie, habla de un pueblo, ¿cierto?, que especula religiosamente, que tiene bastantes tendencias a limitación, que son incapaces de hacer cosas por sí mismos, ¿cierto? Incluso no pueden, dice Guevara, no pueden formar la idea de una acción sin ejecutarla, ¿no? No hay reflexión, no hay conciencia. Porque claro, dice él, estamos hablando de una raza que no es la raza adelantada, ¿no? Un discurso económico fuerte de la época, también del siglo XX, es un texto de Encina, un economista por excelencia en Chile, que es muy citado, y él habla de por qué Chile se desarrolla tan poco económicamente a diferencia de otros países de la región, pone el caso argentino, el caso mexicano, dice, ¿por qué Chile no avanza económicamente? Y su tesis se sostiene principalmente en que en Chile el conquistador español se cruzó con el aborigen que aún no salía de la edad de piedra, ¿no? Esa es la razón de fondo. No hay razones estrictamente económicas, no hay problema de gestión económica, no, problema, digamos, de ese tipo. Nuestro obrero se condena así a condiciones miserables de existencia. Claro, el obrero es principalmente esa clase, digamos, que está fuertemente marcada por la condición étnica, ¿no?, principalmente. Bien, en la última parte, ya acercándonos a nuestra época, tenemos que hay otra caracterización de este enemigo interno. Ya no es el enemigo en tanto salvaje, bárbaro, sino que es en tanto delincuente, criminal, terrorista, que es la última figura que se ha propiciado. Bueno, simplemente nosotros podemos observar cómo se configura el discurso criminológico en Chile, ¿no? Estamos hablando de trabajo de mitad del siglo XX, ¿no? Cómo empieza a configurarse esa idea. Hay un texto aquí donde se da cuenta precisamente de cuáles han sido las consecuencias de esta forma de configurar lo criminal, ¿cierto?, con fuertes características en el fondo étnicas, ¿no? La criminología en Chile, sobre todo aquella criminología que decía que era científica, ¿no? La antropología forense, criminal, que sustentaba, ¿cierto?, todo en base a esa cientificidad aparente. Dice un autor, dice León, que lo que hace es que bajo criterios científicos
en el fondo se vuelven a actualizar prejuicios racistas y clasistas. O sea, la criminología en Chile, según la tesis de este autor, que comparto, es que viene a actualizar conceptos de otras épocas, conceptos que ya habíamos visto en otros libros, ¿no? Y que, claro, de ahí en adelante se empiezan a tomar acciones concretas respecto a esa criminalidad, ¿cierto? Y sus protagonistas. La estigmatización vuelve a aparecer sobre la figura principalmente de este pueblo, ¿no? Dice: el perfil antropológico trazado desde fines del siglo anterior continuará reapareciendo intermitentemente en las décadas siguientes cada vez que sea preciso respaldar con antecedentes científicos prejuicios hacia una determinada clase, raza o género. Eso es lo que pasa. Ya los últimos años, aquí hay un caso que a mí me parece paradigmático. Alguien me podría decir: esto no es frecuente. Sí, no es que uno lo esté viendo todos los años, pero me parece impresionante que estemos haciendo un análisis del 2015 y 2016. Ahí ustedes pueden apreciar cómo con mucha claridad tenemos un sistema jurídico, ¿cierto? Judicial, tenemos tribunales que priorizan, ¿cierto?, la propiedad privada por sobre el individuo, por sobre la persona, ¿no? Y tenemos que los jueces, ¿cierto?, condenan a un trabajador, a una persona, ¿cierto?, que mata a un mapuche a 5 años y un día, y a un comunero, ¿cierto?, mapuche lo condenan a 8 años por un ataque, ¿cierto?, incendiario. Entonces vemos ahí la clara, digamos, dirección que esto tiene, ¿no? Hay muchos ejemplos que por el tiempo obviamente uno no puede entrar en detalle, pero está comprobado que igual delito las penas son mayores cuando los imputados son mapuches. Eso está lamentablemente confirmado. Leyes como la antiterrorista, que es la que se ha hecho más famosa, la Ley de Seguridad del Estado, se dejó de usar, no tuvo los resultados que se esperaba, se incorporó esta otra. En un periodo de 3 años, ¿sí?, de 19 veces que se aplicó, 12 eran para personas del pueblo mapuche. Entonces tenemos una ley casi focalizada, ¿no? Y esto nos habla mucho del contexto en el que estamos. Aquí no me voy a detener mucho, pero hay un análisis que me corresponde hacer como peritaje a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero yo me quiero centrar en cómo las sentencias vienen a... Esta es ya la última parte, cómo viene a poner, ¿cierto?, en relieve cuestiones que hablan más de discriminación, ¿cierto?, que de justicia, ¿no? Es decir, la aparición de expresiones que vienen de los medios de comunicación y que aparecen en las sentencias. Yo lo que analizo son fallos de las sentencias, no es el juicio completo, son aquellos elementos que llegan hasta el final del proceso y se transforman en la base de la sentencia. Y es hablar principalmente de su carácter público como una condición que de por sí indica que es un delito terrorista, ¿no? Es decir, alguien podría decir, he discutido mucho esto sobre todo con abogados, ¿no?, que alguien puede decir: sí, es público y notorio, es un argumento para decir que esto se conoce, de acuerdo, no tengo ningún reparo a eso, pero sí me parece cuestionable que se use como argumento para decir que un delito es de tal o cual característica. Eso ya es darle demasiada, digamos, relevancia y fuerza a aquella expresión. Hay otros razonamientos que son ya de suyo discriminatorio. O sea, yo aquí tomo uno con el que me voy a detener brevemente, que es que en un momento determinado se considera el testimonio de una persona, como la base del fallo, ¿cierto?, que inculpa a personas, digamos, mapuches, y se usa como base un testimonio de una persona dice que tiene la certeza moral de que quienes fueron eran mapuches. O sea, no hay pruebas, ¿sí? Eso, desde el punto de vista jurídico, que también he discutido mucho con los abogados, dicen: no, pero es que nosotros usamos la certeza moral desde la filosofía del derecho para decir que efectivamente no hay una prueba palpable. Sí, claro, o sea, hay una cantidad importante de pruebas inmateriales siempre en derecho, pero una cosa es usarla para hablar de eso y otra es para terminar culpando a alguien, ¿no? Que yo creo que ahí el problema no es tanto del uso de cierta expresión que está en la jerga del derecho, sino con cómo se está usando, ¿no?, que es lo que llama mucho la atención.
Y luego hay otros razonamientos que son básicamente estereotipos, ¿cierto?, que se usan mucho en la sentencia. Comprenderán ustedes que con este tipo, digamos, de situaciones que se han vivido en los tribunales en la región, no era de esperar una cosa distinta a la que ocurrió cuando la Corte de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, sanciona al Estado de Chile por este tipo de actuaciones, ¿no? De hecho, le exige modificar la ley antiterrorista, ¿no? Entre otras cosas, entre otras varias cosas. ¿No? Y hay otra serie de ejemplos que naturalmente el tiempo no. ¿Sí? Yo ando siempre urgido por el tiempo, no sé, debe ser por la deformación profesional de periodista, ¿no? Pero, claro, es para demostrar que no solo esto se produce en casos donde lo que se está haciendo es aplicar la ley antiterrorista u otra para personas por delitos, digamos, de esa magnitud, porque uno podría pensar, ya, pero es que son delitos de esa magnitud. No, hay delitos de otro tipo, hay delitos comunes, delitos, ¿cierto? Aquí hay un delito de violación donde la persona al final, yo no estoy diciendo que no haya sido responsable, ojo, no, sino porque al final se le condena por cuestiones que no tienen nada que ver con el delito, ¿sí? Se le condena porque tiene televisor y radio en su casa y por lo tanto debería estar enterado de lo que pasaba, o se le condena porque dice que es católico y donde vive hay iglesia evangélica, por lo tanto él también debe saber lo que la religión, la doctrina dice sobre estos temas. Entonces, al final, evidentemente hay una persona condenada, no por lo que hizo, sino por lo que debía haber sabido, ¿cierto?, que era eso. Ahora, en este caso hay una muy mala defensa porque se invocó el error de tipo, ¿no?, que la persona no sabía que lo que estaba haciendo era un delito, pero al margen de eso, la sentencia al final, estos son los 3 elementos por los cuales se condena, no hay otros, no hay evidencia de otra naturaleza, ¿no? Bueno, retomamos finalmente esta misma cuestión, cómo el rol de los tribunales con esta judicialización, que es en el fondo un evitar lo político, cómo el Estado, ¿cierto?, también asume un rol activo, porque en el fondo es la representación del Estado, que es la Fiscalía, la que invoca las leyes antiterroristas, etc. Profundiza esta idea de criminalización, pero como al final, que es lo que yo quiero poner aquí sobre relieve, como al final lo que tenemos es una cuestión donde distintos sistemas de una sociedad, ¿cierto?, están históricamente reforzando una idea, y cómo esto puede generar implicancias que yo creo que no se han analizado en el fondo, porque está naturalizado. ¿Qué tiene de importancia esta cuestión de la sujeción criminal, que es un concepto, ¿cierto?, que desarrolla un sociólogo brasileño que lo ha aplicado a otras comunidades distintas a la mapuche, lo ha aplicado principalmente a la población afrodescendiente en Río de Janeiro, ¿no?, en la favela. Primero porque hay una explicación esencialista de la criminalidad, esa es la primera cuestión. O sea, la persona es criminal desde dentro, ¿no?, tiene esa condición, no es que cometió un delito, sino que internaliza. Las personas pasan a ser aquello que otros dicen de ellas, y eso tiene que ver con el rol de los medios, pero también con el rol de otras entidades, ¿no? Ahí actúan, para que se entienda bien, actúan desde los tribunales que ratifican esta condición hasta, por ejemplo, organismos de apoyo, organismos que trabajan la socialización, la rehabilitación, también están confirmando esto. O la misma iglesia evangélica que opera en las cárceles y que para resolver el problema, digamos, de la criminalidad hace verdaderos exorcismos, digamos, ¿no? Con lo cual refuerza que es una condición que está dentro, ¿no? Se involucra todo el grupo social, no solo de una parte, es todo el grupo social. Personas son diferentes porque cometieron crímenes, eso es todo, ¿cierto? Hay una priorización, ¿cierto?, por sobre cualquier otra condición del delito. Las personas aceptan que su condición es así. Hay una idea de que las personas no son recuperables en el fondo. O sea, el Estado parte de esa base, tiene muchas políticas de rehabilitación, etc., pero cuando uno conversa con las personas que están a cargo de estos procesos, ellos parten de la base que no es posible recuperar a la gente. Se va a intentar, ¿no? Y eso está instalado en la política pública. O
esta idea, ¿cierto?, tan fuerte de la conversión, ¿no? La conversión. Las personas que cometen delitos, sobre todo cuando son de un grupo social determinado como este, como pasa con la población negra en las favelas de Río, es que las personas, en el fondo, han cometido un mal, ¿no? Y por lo tanto, en el fondo, están fuera de la sociedad. Están fuera de la sociedad. Y va a ser muy importante ahí el concepto y la teoría de Jacob sobre el derecho penal del enemigo, porque estamos hablando de un enemigo, de una persona, de un grupo, que en tanto enemigo tiene un derecho penal distinto, funciona con reglas distintas, ¿sí? Explícitas o implícitas, es más complicado cuando son implícitas, ¿no? Que la gente no sabe, pero están operando ahí. Entonces, como salen de la sociedad, hay que volver a traerlos a la sociedad. Y eso supone la conversión de esas personas del mal en que están al bien que es la expectativa naturalmente que se tiene. Mis preguntas son, estimados compañeros, compañeras, para situarnos un poco, ¿no?, en qué podemos hacer con todo esto, que parece muchas malas noticias, ¿no? ¿Cuáles son los enemigos internos que nosotros hemos construido como sociedad y que seguimos construyendo? ¿Cuáles son? ¿Sí? Cada sociedad va a tener los propios. Esta patria grande, probablemente, con algunas excepciones, va a coincidir en que son pueblos indígenas. Digo con excepciones porque no pasa lo mismo probablemente en Argentina, pero el resto bastante similar. ¿Cuáles son esos actores, cierto, espectrales? Ahí viene el famoso trabajo de Derrida, ¿cierto?, sobre los espectros de Marx, que me parece interesante como el giro espectral que se llama hoy día en teoría. Pero cómo esa figura, y qué es lo interesante eso, no es solo mencionarla, sino que cómo esas figuras pasan a ser como estos espectros, ¿no?, que en el fondo van cambiando de calificativos, pero a lo largo de la historia son ellos mismos como actores. Son los salvajes, son los terroristas, se van traspasando, digamos, condiciones, calificaciones, pero dentro de la misma lógica del enemigo. ¿Qué pasa, no? Los bárbaros terroristas, digo, y la clase obrera demonizada de Jones, que también la vemos hoy día reflotar en América Latina, ¿sí? Los niños, los jóvenes, que están fuera de la ley. En Chile tenemos un conflicto muy grande con los menores, ¿cierto?, a través del famoso caso del Sename. Esos niños no se sabe dónde ubicarlos, digamos, ¿no? ¿Y qué hacer con ellos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo naturalizamos estos enemigos internos y grupos demonizados y perdemos la sensibilidad y terminamos finalmente, que es lo que a mí me preocupa mucho, aceptando la desigualdad y la exclusión como algo normal? ¿Sí? O sea, le tocó a este grupo, entonces, bueno, así ha sido siempre, digamos, ¿no? Hay una naturalización muy perversa. ¿Qué haremos para evitar que la discriminación histórica de algunos grupos, esa judicialización que se produce, criminalización, etcétera, constante? ¿Qué vamos a hacer con el daño social y cultural que esto genera sin precedentes, digamos? Han pasado muchas décadas, siglo y más, de esta construcción histórica y deberíamos preguntarnos hoy día ya, siglo XXI, ¿qué haremos? ¿Qué cambios hay que realizar? Porque la prensa hegemónica sigue su mismo rumbo, no hay variaciones. El Estado a través de los tribunales sigue ejerciendo lo mismo. No veo ahí muchos cambios. Y claro, son cuestiones que nosotros tenemos que discutir. Estuve revisando para ver cómo este es un tema no histórico, o sea, tiene una historicidad muy fuerte y tiene que ser analizado en su radical historicidad, pero también es un problema que hoy día estamos viviendo, ¿cierto? Renato Ropai, por ejemplo, a propósito de lo que está pasando en Brasil, decía que gobiernos como el de Temer, ¿cierto?, necesitan enemigos íntimos, ¿cierto? Lo que necesitan enemigos, y no basta que sean adversarios políticos, tienen que ser enemigos, porque es una de las formas en que, ¿cierto?, las autoridades, los gobiernos autoritarios pueden invocar el orden como gran discusión, ¿no?, para luego justificar las acciones. O como dice, ¿cierto?, Vera Malagut, dice una entrevista que estuve leyendo hace poco en Página 12 de Argentina, donde plantea lo mismo, y vuelve sobre este tema, ¿no? Es interesante cómo uno va encontrando estos elementos. Civilización o barbarie, dice ella. Exactamente, esa es la pregunta que le hacen. Exactamente, dice. Es una estrategia que siempre es reconstruida cuando hay una disputa política en que las fuerzas populares pueden alcanzar el poder. Siempre, dice. Súper importante.
Porque lo que estamos viendo en nuestra patria grande precisamente tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? De emergencia de clases populares, emergencia de sueños, de expectativas, etcétera, que amenazan, ¿no?, a los gobiernos, y lo que se impone allí, dice, el miedo al caos, a los sucios, a los inmorales, de nuevo, ¿no?, los mismos conceptos que veíamos. Es una construcción de larga tradición histórica, no es algo que sucede solamente de los años 90, como a veces a nosotros nos parece o nos gusta pensar, ¿no? Nosotros decimos que el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche tiene un hito casi fundacional en los 90, ¿no? El año 96, con el primer atentado incendiario, digamos, en la región. No estamos hablando de un conflicto de las últimas décadas. Pasamos además, como problema más general, desde un problema del racismo también a un problema del clasismo, y ojo, eso es tremendo, porque hoy día alguien podría decir hasta políticamente incorrecto ser racista. O sea, es difícil, salvo círculos privados, es difícil que los políticos empiecen a hablar en términos racistas, y cuando lo hacen aparecen los medios, todo eso, y piden disculpas acto seguido. Pero el clasismo sí se instala hoy día, y ahí desde conservadores a progresistas no tienen ningún problema y es lo interesante para mí del texto de Owens Jones, ¿no? Precisamente cómo se ha demonizado una clase social. Pero cómo define él este problema es interesante. Él dice que es una lucha de clases en el fondo. Y se trata de negarse a reconocer nada valioso en la clase trabajadora que él analiza, que es la clase trabajadora británica. Y despedazarla sistemáticamente en los periódicos, en la televisión, industria cultural, en Facebook y en la conversación general. Eso es lo que implica la demonización de la clase trabajadora. Y claro, el concepto que él usa, el concepto de chats, ¿no?, sería equivalente a lo que nosotros a veces usamos en otros países, o se usa en otros países como los canis probablemente en España, o los flaites en Chile, ¿no?, que esa nueva categoría en que hemos transformado a una clase y que probablemente tiene implicancias parecidas a las que no. Bueno, yo asumí un compromiso cuando estuve ahora poco cerrando el congreso de Redcom, de la red de carreras de comunicación en Argentina, en Buenos Aires. Me comprometí a compartir también con este público el caso de Milagro Sala, ¿cierto?, una dirigente de Tupac Amaru que había asumido como diputada del Parla Sur y antes de ejercer el cargo, ¿cierto?, fue detenida y está todavía, ¿cierto?, detenida. Claramente, digamos, para evitar eso. O el caso, ¿cierto?, que tenemos nosotros en Temuco. Francisco lo conoce, pues estuvimos ahí hablando con ella en su momento, que también está en prisión preventiva, que ha sido liberada, después vuelta a encarcelar, etc. Estamos hablando de problemas concretos, y yo quería terminar con esto, con rostros, porque son problemas concretos de la región, no son solo problemas discursivos, como diría alguien, ¿sí? Muy bien, muchas gracias por la paciencia.